mientras palpite el corazón de un alma judía. Rumbo al oriente dirigimos la mirada a Jerusalén. No estará perdida la esperanza de 2000 años de ser un pueblo libre en nuestra tierra, la tierra de Sion y Jerusalén, de ser un pueblo libre en nuestra tierra, la tierra de Sion y Jerusalén. Kolot balevav penima nefesh Yehudi omia ulfate mizrach kadima ain lezion sofia od lo תקוותנו, התקווה בשנות 2000, להיות עם חופשי בארצנו, ארץ ציון ירושלים, להיות עם חופשי בארצנו, ארץ ציון ירושלים. Te bendiga, mi nombre es Norma González y pertenezco al Templo Sembrador. Es un placer y es un honor estar nuevamente contigo a través de este medio que son las redes sociales en nuestra escuela dominical aprendiendo de la palabra de Dios. Hoy vamos a ver nuestra clase número 18, donde cada uno de nuestros maestros nos hablará acerca del movimiento judío-mesiánico. El judaísmo mesiánico es un movimiento religioso que surgió de las misiones hebreocristianas entre los siglos XIX y XX, cuyo objetivo era la evangelización al pueblo judío. Es de esto de lo que nos van a estar hablando nuestros maestros en esta mañana. Es sobre esto de lo que se va a tratar nuestra clase de hoy. Pero antes de dejar el lugar a nuestros maestros, hermanos, vamos a hacer una oración para ponernos en las manos
del Señor. Vamos a inclinar nuestro rostro, hermano. Bendito Dios y buen Padre Celestial, estamos delante de tu presencia, Señor, dándote las gracias por habernos dado la oportunidad de estar aquí, Señor, una vez más, aprendiendo de tu palabra a través de estas clases, mi Señor. Gracias te doy, Señor, por cada uno de mis hermanos, Señor, que está conectado en este momento, Señor, disponiendo a aprender de tu palabra, Señor, a través de estas clases, mi Señor. Gracias te doy, Señor, por cada uno de los maestros, Señor, que siempre están dispuestos, Señor, a estar trabajando en tu obra, Señor, que se preparan, Señor, domingo con domingo, Señor, para impartir tu palabra a través de estas clases, mi Señor. Te pido, Señor, que unja sus labios, Padre, de ellos, para que seas tú quien hable, Señor, para que tu Espíritu Santo sea el que guíe esta clase, mi Señor. Todo esto te lo pido en el nombre de Cristo Jesús, tu Hijo amado, Señor. Gracias, Padre. Amén y amén. Bueno, hermanos, ahora sí vamos a entrar de lleno a nuestra escuela dominical. Vamos a dejar el lugar a nuestros maestros y ahorita en un momento más nos veremos. Dios te bendiga, hermano. Y de salvación entre los justos del Señor. Hay gran voz de júbilo y de salvación entre los justos del Señor. La diestra de Hashem poderosa es la diestra de el Señor. La diestra de Hashem poderosa es. Su mano reina en alto. Su mano reina en alto. De júbilo y de salvación entre los justos del Señor. Hay gran voz de júbilo y de salvación. Buenos días, Dios te bendiga. Es bueno vernos otra vez. Mi nombre es Aaron López y el día de hoy vamos a empezar el tema del movimiento judeo mesiánico. Y bueno, este movimiento ha tomado mucha relevancia últimamente. Y quiero comentarte que está integrado no necesariamente por personas de origen judío. Este movimiento empezó a tener fuerza a finales del siglo XVIII, durante el XIX y últimamente en el siglo XX y recientemente en estos años, sobre todo por el movimiento de regreso del pueblo de Israel a su patria. Recordemos que a mitad del siglo pasado, el siglo XX, Israel se constituyó políticamente otra vez como un país reconocido por las naciones. Sin embargo, el pueblo judío ha tenido una permanencia permanente en el escenario mundial desde la promesa que Dios le dio a Abraham, que Dios le dio a Isaac y que Dios le dio a Jacob. Recordemos que de Jacob surgieron las 12 tribus de Israel y cuando Israel conquista la tierra de Canaán, se constituye el reino de Israel y lamentablemente a la muerte de Salomón se divide el reino en el reino de Israel, que son las 10 tribus del sur, las 2 tribus del norte, las tribus de arriba, las 10 tribus, y luego las 2 tribus del sur, y que se conocía como el reino de Judá, y en lo sucesivo, a partir de ahí, es como nosotros les llamamos a todos por extensión judíos. Ese es tema de un estudio bastante interesante que podemos hacer en algún momento, pero por el momento vamos a tener nada más en el escenario cómo es que surge esta nación y con el paso de los años, desde que fueron conquistados por sus rebeldías, llegamos al escenario de los romanos en los tiempos de Jesús y es a través del general Tito que viene en el año 70 ya de nuestra era
que viene una destrucción del templo, viene un esparcimiento, una diáspora de todo el pueblo judío por todo el mundo, y entonces ellos vagan errantes por casi 2000 años, y esa mitad del siglo pasado que ellos empiezan a regresar, porque son reconocidos ya políticamente por las Naciones Unidas como un país políticamente independiente, y entonces empiezan a regresar a su país por cientos, por miles, y entonces esto crea un movimiento nacionalista, un movimiento de reidentificación, y entonces muchos de los que son observadores de esta situación empiezan a sentir algún tipo de afinidad con el pueblo judío. Quiero comentarte que los cristianos realmente tenemos raíces no genealógicas, no raíces de este tipo, sino tenemos raíces de tipo doctrinal espiritual en el pueblo judío, porque realmente Cristo era del pueblo judío. Y entonces este movimiento empieza a tomar a fuerza, sobre todo a finales del siglo XX, y ahora en esos primeros años de este nuevo siglo se presenta con mayor fuerza en Latinoamérica, en Europa, en Estados Unidos. Y quiero hacer una diferencia bien grande, porque si bien es cierto que muchos judíos se convierten al cristianismo y reconocen a Jesús como el Cristo, y eso es vamos a llamarle el movimiento judío mesiánico puro, hay muchos otros que son simpatizantes con el judaísmo, y entonces empiezan a estudiar las leyes judías, empiezan a leer la Torá, el Antiguo Testamento, empiezan a leer en adición el Talmud, que habla sobre las tradiciones judías, y entonces empiezan a incorporar en su vida diaria, y otra vez comento, sean judíos o no sean judíos, en su vida diaria o en su práctica litúrgica empiezan a incorporar algunos conceptos de la religión judía. Ahora, hasta este momento quiero aclarar, no vamos nosotros ahorita por lo pronto a decir eso está mal, o vamos a decir eso está bien. Lo que vamos a decir es cuál es la razón, el origen y qué es lo que está sucediendo. Están incorporando raíces están incorporando prácticas de origen judío en su rito, en su liturgia, en su adoración. Aquí el problema y la razón de analizar en esta reunión este movimiento es para que nosotros podamos tener una postura clara. ¿Realmente este movimiento es algo indispensable para la salvación del creyente? Obviamente sabemos que solamente a través de creer en el sacrificio de Cristo, recibirlo personalmente y comprometerse con Él, a tomarlo como Salvador, a tomarlo como Señor y vivir en santidad, eso es lo que el Señor nos demanda. Pero en estos últimos tiempos, algunas corrientes o ramas de este movimiento judío mesiánico están queriendo agregar la necesidad de otras cosas, y entonces esta es la razón de nuestro análisis. Vuelvo a aclarar, hay para gloria de Dios hay mucho pueblo judío que está reconociendo a Jesús como el Cristo. Y el problema básicamente no está con ellos, porque ellos desde pequeños han sido instruidos correctamente, de una manera organizada, de una manera estructurada, de una manera académica en lo que son las Santas Escrituras. El problema es cuando algunos que son entusiastas y que son nuevos conocedores de estos conceptos piensan que debería agregarse algunas cosas de la liturgia judía a la gracia de Cristo que tanto hemos estudiado, agregarse algunos conceptos a esa gracia para poder alcanzar la santidad o para poder mantener la salvación. Y ese es el motivo de nuestro estudio. Quiero aclarar que muchos de estos movimientos, sobre todo los que se mueven por redes sociales, son movimientos que no tienen una organización clara, no tienen un liderazgo claro.
en algunos pudiera decirse que es anarquía, en algunos podría decirse que es más bien rebeldía sin sujeción a ningún tipo de autoridad humana. Hay que dejar claro que Dios estableció ministerios para bendición y edificación de la iglesia, no para ser señorío de la iglesia. Lamentablemente, algunos grupos solamente le dan el enfoque que nunca ha sido, pero ellos dan el enfoque del señorío. Y esa es la razón por la que solamente reconocen a Jesús como su Señor, pero un Jesús judaizante. Y de eso vamos a hablar el día de hoy. Bienvenido, Dios te bendiga. Kadosh, 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 Adonai Elohim Tsebaot, Adonai Elohim Tsebaot, Kadosh. Dios los bendiga, hermanos, en esta mañana. Vamos a entrar a nuestro primer punto, que es el judaísmo, el pueblo de Dios. Todo comenzó en Ur de los Caldeos con el llamamiento de Abraham. Ahí vamos a ver, hermanos, en Génesis capítulo 12, verso del 1 al 2, dice: en el nombre de Jesús. Pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una gran nación, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Dios le prometió, hermanos, a Abraham no solo que haría de él una gran nación, sino que también le daría un gran país. Abraham obedeció al llamado de Dios y se dirigió a Canaán. La promesa era que esta sería suya y su descendencia sería una gran nación. Sus descendientes se multiplicarían en Egipto y donde habían sido ellos esclavos. Pero Jehová, hermanos, se manifestó a ellos como redentor y entró en un pacto con ellos en el monte Sinaí y les dio sus leyes. Las leyes se encuentran en los primeros 5 libros de la Biblia, en el Pentateuco. También le llamó la Torá, que también se le llama la Torá, que contiene lo que Dios reveló a Moisés en el monte Sinaí, que también se le llama el monte Horeb. Ahí encontramos las acciones liberadoras de Dios, de todas las palabras que había transmitido a todos los patriarcas y a todos los profetas. Israel se había convertido en el pueblo de Dios, en una nación santa, sobre la cual el Señor cumpliría la promesa dada a Abraham. Vamos a ver, hermanos, el segundo punto, que es religión judía. El judaísmo actual comenzó durante el exilio babilónico. El exilio babilónico se recuerda en la historia judía como un tiempo de tribulación y nostalgia por la patria perdida. Esto fue cuando el rey Nabucodonosor tomó a Jerusalén. El término judaísmo del griego es iobodaísmo, comenzó a utilizarse en el periodo intertestamentario por parte de los judíos y habla griega. El vocablo hacía referencia no solo a la religión judía, sino a todas las costumbres y formas de vida de los descendientes de Abraham. La ley judía se recibe en el nombre de Halajá, significa forma de caminar o forma de comportarse.
Es un conjunto de preceptos que regulariza no solo la actividad religiosa, sino todos los aspectos de la vida cotidiana. La alajá se deriva de la ley escrita y la oral, y la primera se refiere a los escritos sagrados en el Tanján, que es el Antiguo Testamento. Principalmente en la Torá, como se le llama a los primeros 5 libros. La ley oral constituye la explicación y la ampliación de la ley escrita. Aparece bajo el nombre de Mishá. Hermanos, yo estuve buscando algunas de las fiestas que hacen los judíos y cuáles son los ritos que ellos hacen. La enseñanza más importante de los judíos es que hayan un solo Dios incorpóreo y eterno, que quiere que todos los hombres hagan todo lo que es justo y misericordioso. Oran 3 veces al día. Las fiestas religiosas, hermanos, de los judíos también están bíblicamente ordenadas. Una de ellos es la Pascua. Conmemoran la Pascua bíblica y el éxodo de Egipto. Es el Pentecostés. Las fiestas de la semana conmemoran la entrega de la ley en el monte Sinaí y en el tabernáculo. Conmemoran la estancia en el pueblo. Uno de los ritos que ellos hacen es el de la circuncisión, que se hace después de un tiempo que haya nacido un niño. El sábado, día de fiestas, donde se conmemora el descanso de Yahvé, después de los 6 días de la creación, comienza el viernes por la tarde y acaba el sábado por la noche. Vamos a ver, hermanos, el tercer punto, que es la esperanza mesiánica. Los judíos aún, hermanos, mantienen la esperanza en la llegada del Mesías. Ellos rechazaron a Jesús como el Cristo y como el Hijo de Dios. Vamos a ver, hermanos, voy a estar leyendo ahí en Juan, capítulo 1, verso del 9 al 11. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció y a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Creen en el advenimiento de un descendiente de David que traerá a todos los judíos de regreso a la tierra de Israel. Y esto se está cumpliendo, hermanos. Están regresando aquellos que son judíos y fueron esparcidos, están regresando nuevamente al pueblo de Israel. Esta profecía, esto se está cumpliendo, hermanos. Otra de las cosas es que reconstruirá el templo y hará que todas las naciones lo reconozcan como el soberano. Iniciarán una nueva era, en la era mesiánica de la justicia y la paz y prosperidad, donde todos adorarán a Dios y estudiarán su ley. Amén. Esto también, hermanos, se está cumpliendo. La reconstrucción del templo también es una de las profecías las cuales se van a cumplir y se están cumpliendo. Sabemos que el Señor viene pronto. Ellos, hermanos, no crean en Jesús, no creyeron cuando Jesús anduvo aquí, porque ellos querían ver a un rey que los librara del yugo de los humanos. Amén. Y sigamos orando, hermanos, ¿verdad? Sabemos que el Señor viene pronto. Amén. Y que todas las profecías de la palabra del Señor se van a cumplir. El Señor les bendiga. I believe in God the Father, maker of heaven and earth, and in Jesus Christ, His only Son. I believe in the virgin birth. I believe in the man of sorrows, bruised for iniquities. I believe in the Lamb who was crucified and hung between 2 thieves.
Muy buenos días, hermanos. Una vez más damos gracias a Dios. Que Dios nos permite una vez más estar aquí con ustedes. Un domingo más. Esperemos que se encuentren bien. Hoy vamos a estar hablando acerca del judaísmo y el cristianismo. El judaísmo cuenta alrededor de fieles en todo el mundo y especialmente en Estados Unidos. En Estados Unidos se cree que son 6.5 millones de creyentes. En Israel 5.9 millones y en todo el mundo en un total de 14.5 millones de judíos. ¿Y cómo se distinguen esos? A través de sus tradiciones y lenguas como el hebreo, el yiddish y entre otros. Las sectas judías. En el Nuevo Testamento se mencionan dos grupos en el seno del judaísmo, como son los fariseos, que se esforzaban a interpretar la ley para que sirviera de guía diaria para el pueblo. Sin embargo, degeneraron ellos en el legalismo. Los saduceos, que ellos aceptaban la ley escrita y no la ley oral, y negaban la resurrección y la vida futura. Pero también en esa época, hermanos, había otro grupo que se llamaban los esenios. Estos, hermanos, en cuanto al cumplimiento de la ley, eran rígidos, sobre todo en la que se refería en las leyes de pureza, y estos se agrupaban en comunidades, y la que más es conocida es la comunidad de la que se llama Qumran. El conflicto entre judíos y cristianos, todo empezó, hermanos, al principio cuando el cristianismo convivía con el judaísmo. Recordemos que los primeros cristianos eran judíos, pero las tentaciones llegaron, hermanos, cuando la conversión de los gentiles. Vamos a leer ahí en el libro de los Hechos, en el capítulo 11, versículo 18, dice así: entonces, oídas estas cosas, callaron y glorificaron a Dios, diciendo: de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. Algunos judíos cristianos reconocieron que ellos podían ser salvos, hermanos, pero también había otros que afirmaban que debían de circuncidarse y guardar la ley mosaica. Ahí mismo en el libro de los Hechos, capítulo 15, versículo 1, dice: entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos: si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no poder ser salvos. Y ahí se hizo un conflicto, hermanos, de que unos predicaban acerca de la circuncisión y otros no de la circuncisión. Entonces, hermanos, se hizo ese conflicto, y debido a esto, Pablo, hermanos, y el apóstol Bernabé convocan a un concilio o a una junta para resolver estos conflictos bajo la dirección de todos los apóstoles. Y entonces, hermanos, se levanta Pedro y afirma y dice que Dios otorga, hermanos, el don del Espíritu Santo, dice, a todos los extranjeros sin hacer distinciones. Además, él reconoce que la ley, hermanos, es un yugo imposible de llevar, y por los que son salvos es por la gracia de Dios, por la gracia de Cristo. Y por lo tanto, Pablo y Bernabé, hermanos, cuentan que cuán grandes cosas hizo Dios a través de ellos, hermanos. Grandes señales y prodigios por medio de ellos a los gentiles. Y ahí en ese concilio, hermanos, o en esta reunión,
se levanta Santiago y él afirma: en la inclusión de los gentiles es el cumplimiento de las profecías, dice Santiago. Vamos a ver qué dice el libro de Amós 9:11, hermanos. Dice: en aquellos días yo levantaré el tabernáculo caído de David y cerraré sus portillos y levantaré sus ruinas y los edificaré como en el tiempo pasado. Que no se inquieten a los conversos, dice el apóstol Santiago, y que se abstengan de prácticas, hermanos, que no puedan escandalizar a los judíos. Y sigue diciendo, dice que se aparten de contaminación de ídolos, de fornicación, de mentiras. La contribución de las epístolas. En la carta a los Gálatas, Pablo advierte el riesgo de mezclar la obediencia a la ley con la doctrina de la justificación por la fe. El apóstol enfatiza que la salvación llegó a los gentiles por medio de la fe y desea someterlos a la ley, representar un retroceso, incluso caer de la gracia. En el libro de los Gálatas, capítulo 3, versículo 1 al 3, dice así: oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad a vosotros? Ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado ciertamente entre vosotros como crucificado. Esto solo quiero saber de vosotros: ¿recibiste el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Tan necios sois, habiendo comenzado por el Espíritu, habéis acabado por la carne. Ahí mismo, hermanos, en el libro de Gálatas también 5 versículo 4 dice: de Cristo os desligasteis, lo que por la ley os justificasteis, de la gracia habéis caído. En el libro de los Hebreos, hermanos, también ofrece una respuesta a los creyentes judíos que se veían tentados a regresar al antiguo pacto. El autor enseña que Jesús es la revelación suprema y final de Dios. Vamos a ver que en el libro de los Hebreos, hermanos, en el libro de los Hebreos 1, dice así: habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, a estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quienes constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Cristo, hermanos, es superior a todas las instituciones y personajes del Antiguo Testamento. Todo aquello, hermanos, fue sombra y el Señor es la realidad en el nuevo pacto. Por lo tanto, es la mejor. Ahí mismo en el libro de Hebreos, hermanos, 8, versículo 5, dice: los cuales sirven a los que os figura y sombra de cosas celestiales, como se las advirtió Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, diciendo: mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. Ahí mismo en el libro de Hebreos, hermanos, 10,
Versículo 1 dice, por la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede por lo mismo sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. El libro de Colosenses, hermanos, 2:17, dice, por lo cual es sombra de los que han de venir por el cuerpo, pero el cuerpo es de Cristo. Amén. El judaísmo actual, hermanos. El judaísmo actual, hermanos, representa las tres corrientes más grandes que la componen. El judaísmo reformista. El judaísmo reformista, hermanos, se trata del primer movimiento judío de la era moderna, surgido en Alemania, siglo XIX, para intentar congraciar el monoteísmo ético judío. El judaísmo ortodoxo es una de las grandes ramas en la actualidad, junto con el judaísmo conservador. Dice, carece de una autoridad doctrinal central, permitiendo cierta variación en la práctica. El judaísmo conservador, o Masorti significa conservador y proviene del hebreo, de la palabra Masoret, que su traducción que es tradición, y surge en Alemania a los mediados del siglo XIX y es una de las grandes corrientes. Y estas tres grandes corrientes, hermanos, hoy en día es lo que componen el judaísmo actual, de lo que hoy en estos días está surgiendo. Amén. Dios les bendiga. Vamos a ingresar a nuestro punto número 3 de este estudio, y el número 3 se llama el movimiento judeo mesiánico. Y déjame comentarte que este tema es muy importante porque muchas iglesias evangélicas, muchas iglesias cristiano-evangélicas, muchas iglesias que conforman la cristiandad o el cristianismo, han incorporado recientemente muchos elementos y es importante que analicemos un poquito de una manera muy general cómo es que han entrado estos elementos a las iglesias. Para algunas iglesias que son muy nuevecitas, pudiera ser algo normal porque ellos lo hacen por imitación de algunas que ya conocían o porque vienen como crecimiento de otras congregaciones. Hay otras congregaciones que tal vez sean un poco más antiguas y que sea algo muy novedoso. Ojo, y empieza a tomar nota, algunas lo empiezan a tomar como revelaciones adicionales o
revelaciones más completas del Evangelio o interpretaciones más correctas del Evangelio. Y entonces empezamos a acercarnos peligrosamente a lo que Pablo advertía sobre otros evangelios. Entonces tenemos el cristiano que ser bien maduro, bien sobrio, nunca dar opiniones apresuradas, nunca dar opiniones de una manera agresiva, sino debemos estudiar bien. ¿Dónde? En la Biblia. Puedes leer el libro de los Hechos, puedes leer la carta a los Gálatas, el libro a los Hebreos, y el Timoteo, Tito. Estos libros te van a dar una referencia para entender y para poder tener una postura bíblicamente correcta. Es importante dejar claro que ninguno de los discípulos, ninguno de los apóstoles, ninguno de los alumnos de ellos fueron agresivos contra los judíos, sino contra aquellos que deliberadamente querían engañar. Porque a una persona que no tiene un buen conocimiento, debemos tratarla de una manera pastoral. Inclusive tú, yo, debemos de entender que son ovejas más débiles que debemos nosotros pastorear. Ahora, algunos de ellos tienen un conocimiento más profundo en términos judíos, o judaicos, o hebreos, y esos conocimientos nos enriquecen a ti y a mí. Por eso te decía, no dar opiniones apresuradas. Escuchemos, hay cristianos evangélicos pentecosteses centrados en la doctrina sana, pero con un conocimiento vasto en los temas hebreos, con un conocimiento vasto en los temas judíos. Y eso te enriquece a ti y a mí, porque hay que recordar, que nuestro cristianismo surge de una revelación parcial que era el Antiguo Testamento a una revelación total que está en el Nuevo Testamento, que es Cristo. Pero si no tenemos las bases del Antiguo, tampoco vamos a tener un entendimiento claro en el Nuevo. Y entonces hay hermanos que, vuelvo a decir, son cristianos, evangélicos, pentecosteses, bien centrados, bien definidos, pero con un conocimiento vasto, un conocimiento muy edificante. Y entonces por eso siempre debemos de ser tardos para reaccionar, debemos escuchar, y sobre todo, si buscamos la guianza del Espíritu Santo, el Espíritu Santo te va a revelar inmediatamente si la persona que te está hablando va a ser de tu bendición, o si la persona que te está hablando entonces pudiera ser que no sea de bendición, y debes pedirle al Señor que te dé palabras para poder dar un buen consejo, no para pelear, para poder dar un buen consejo, palabras de vida eterna. Entonces vamos a entrar de lleno a este tema, y el origen del movimiento judío mesiánico es allá por la década de los 60. Resulta que había dos judíos muy estudiados, muy conocedores. Uno de ellos se llamaba Moshe o Moisés Rosen, y el otro Martín Chernov. Y entonces estos judíos eran mesiánicos, ellos habían conocido a Jesús como su Salvador. Recuerda, esto no es nuevo. Todos los apóstoles eran judíos y todos fueron de cierta manera judíos mesiánicos y reconocieron a Jesús como Salvador, y muchos de ellos escribieron los libros del Nuevo Testamento, las cartas del Nuevo Testamento, y son libros santos, son libros sagrados. Entonces el hecho de que un judío sea mesiánico no es para que te dé espanto, es para darle gloria a Dios. Solamente debemos en estos tiempos ser prudentes. Ellos querían que su pueblo, querían que su nación conociera a Jesús. Hay que recordar que ellos están esperando al Mesías todavía. Por cierto que algunos dicen no se dice Mesías, se dice Mesías. Bueno, ok. En español o en judío, de hecho yo no hablo judío y seguramente mi pronunciación no es la más correcta. Si en español me trabo, ¿te pasa? Bueno, a veces el utilizar estas palabras en hebreo no tiene nada de malo. Lo malo es cuando se quiere imponer como un dogma, como una creencia fundamental. No porque no hablamos hebreo, no hablamos judío, y ahorita voy a ahondar un poquito en eso, pero resulta que ellos querían que sus
sus paisanos, sus hermanos de sangre judía, conocieran a Jesús y lo reconocieran como su Salvador. Ellos pensaron que si los cristianos evangélicos, si los protestantes cristianos evangélicos empezaban a vestir algunas vestimentas de los judíos, como el kipá, y podían incluir en sus templos o en sus liturgias algunos elementos como el chofar, ese cuerno, o la menora, y que se pudieran enseñar, que si los cristianos evangélicos lo hacían, posiblemente los judíos vieran con simpatía al cristianismo y entonces fuera más fácil convertirlos al evangelio de Cristo. Ahora, hay que dejar claro que los judíos no rechazan el cristianismo nada más por rechazar. Hay que recordar que cierta línea que se autollamó el cristianismo los persiguió por siglos, los trató de exterminar por siglos. Desde el inicio de la Edad Media, o poquito antes del inicio de la Edad Media, tú lo puedes ver, es historia universal, búscalo y lo vas a encontrar. Y desde principios de la Edad Media, que duró 1000 años, desde aproximadamente el siglo V hasta el siglo XVI, por 1000 años, 10 siglos, fue de persecución, tratar de matarlos, tratar de exterminarlos. Después, y previo a eso, en la época en que surge el Islam, ellos se refugian en muchos lugares como la península ibérica y son perseguidos hasta allá. Ahora no solamente por los que se hacían llamar de cierta línea cristiana, sino ahora también por los islamistas, y ellos eran acorralados, eran perseguidos, eran exterminados. Casi 2000 años ha sido la misma historia. En la época de la Reforma Protestante, muchos malentendieron la Biblia y también los perseguían. Llegaron muchos huyendo al continente americano, y ¿qué crees? Que aquí también los perseguían. En la Segunda Guerra Mundial trataron de exterminarlos. Entonces, muchos de ellos se hacían enarbolar por una bandera de un cierto cristianismo, que obviamente el cristianismo no es exterminio, no es genocidio. Por ignorancia argumentaban cosas fuera de orden para decir que ese era el deseo de Dios, y no es cierto. Entonces los judíos actualmente no de gratis, no de balde, tienen recelo por el cristianismo, porque algunos que se hacían llamar cristianos los persiguieron y los exterminaron por casi 1500 años o casi 2000 años. Así que nos vean con recelo está justificado. Es difícil que ellos puedan confiar en el cristianismo, porque para ellos cristianismo todos son iguales. Así como para nosotros a veces es difícil poder distinguir a una persona de rasgos orientales de qué país es, si es de Japón, si es de China, si es de Corea, pero entre ellos se reconocen. Así para nosotros, pues no sé. ¿Y de dónde es? Pues tenía los ojos rasgados, pero no sé. Así para ellos, todos los que se dicen cristianos, todos son iguales. De ahí su recelo. Y entonces estas personas, Moisés o Moshe y Martín, ellos pensaban que si los evangélicos, los cristianos, se empezaban a congeniar con algunas vestimentas y algunas prácticas, a lo mejor los judíos los veían ya con agrado y con confianza. ¿Qué resultó? Bueno, la realidad es que no funcionó. Pero por otro lado, las iglesias cristianas evangélicas empezaron a adoptar ciertas prácticas, ciertas usanzas que, quiero ser bien claro, aunque muchas de ellas no pasa de ser algo interesante, algo bonito, algo llamativo, algo emotivo, porque nos pudiera llevar a tratar de imaginar el ambiente de la adoración en los tiempos de Jesús, o en la época de los patriarcas, en la época de los profetas, en la época de todos los grandes precursores de la fe.
en la época del Antiguo Testamento pudiera llevarnos a esa época a tratar de imaginar, porque debe quedar claro, no podemos imaginarlo, pero tratar de imaginar. Entonces, no pasa de eso, de ser emotivo, de ser bonito, de ser respetable. El problema es que muchos han tratado de introducirlo como una revelación más completa, una interpretación más completa. Te comentaba hace ratito como el tema de el chofar, banderines, danzas hebreas, todo ese tipo de cosas. Quiero dejar claro y quiero ser bien puntual en esto, no quiero que me malinterpretan porque tampoco quiero ofender y que se sienta nadie. Por sí solas son solamente emotivas, son bonitas, son ilustrativas. Cuando se trata de imponer como algo necesario y obligatorio para la liturgia, y discúlpame si antes no había aclarado la palabra, para los que no sepan, la liturgia es la palabra que se utiliza para hacer referencia al sistema que se establece en un servicio de adoración, lo que llamamos culto, reunión o adoración. La liturgia es la manera como se estructura los elementos que la componen, que la bienvenida, la oración, los anuncios, los cantos, la predicación, la administración por las enfermedades, la administración por las personas que quieren tener un acercamiento con Cristo, despedirse. Todos esos elementos, cuando se habla de todo en su conjunto, se llama liturgia. Bueno, algunos han tratado de decir que esos elementos son indispensables. Inclusive en alguna ocasión me tocó participar con los exploradores del Rey, con la escolta, y que la escolta llevara nuestra enseña patria y fuera la que abriera este desfile. Quiero decir claro, es un desfile cívico porque todos éramos civiles, pero dentro de las leyes de México está establecido que se debe de guardar respeto por nuestra bandera mexicana y hay ciertos reglamentos. Entonces, cuando una escolta, que por cierto una escolta abanderada por el ejército mexicano, una escolta reconocida oficialmente, se puso a la cabecera del desfile, hubo una discusión no menor con los organizadores del desfile, porque el organizador decía que el que traía el chofar es el que debía ir a la cabeza, porque así debe ser, porque era la única manera de poder apropiarnos del terreno y apropiarnos de la ciudad y apropiarnos de las calles que íbamos a transitar. No era mi marcha, no era yo el organizador. Ahora cuando le expliqué que eso estaba en contra de la legislación mexicana, no hubo razón que ellos entendieran. Y aquí quiero abrir un poco un paréntesis. Quiero expresar mi más amplio respeto a todos aquellos que manejan el tema, los temas hebreos, los temas judíos, que son conocedores, que como yo te decía, son sinceros y manejan en su justa dimensión, pero no es para ellos mi respeto y admiración, y yo los tomo como maestros. Me gusta platicar con ellos y no quisiera decir ningún nombre para no omitir a ninguno de ellos, porque conozco varios, pero para todos mi amor y mi admiración, son mis maestros. Pero para aquellos que lo manejan como una anarquía, como un acto de rebeldía, como un acto de revelación, como un acto de decir, ustedes cristianos evangélicos están fuera de orden, yo estoy bien, todos mal, yo bien, porque esa es la actitud que toman. Entonces, ellos usualmente son personas, con todo respeto voy a decir la palabra correcta, son ignorantes, son neófitos. Neófito significa nuevo en conocimiento, no tienen una formación académica correcta e ignoran muchos conceptos, no solamente ya hablando de temas judíos, sino que ignoran muchas cosas en temas aún académicos básicos fundamentales, como por ejemplo entender que una cosa es la lengua hebrea y otra cosa es entender lo que es el lenguaje castellano y la evolución del castellano. Y aún la lengua hebrea tiene una evolución. Cuando el pueblo de Israel se constituyó como gobierno oficial, ellos retomaron un alefato moderno y ellos también le empezaron a enseñar el hebreo a toda la población.
Quiero decirte que mucha gente vivía ahí, que no era judía, y ellos les dijeron, si tú quieres permanecer con nosotros, vas a ser bien recibido, solamente por favor aprende el hebreo. Y esto no está fuera de orden. La Biblia establece, si el extranjero quisiera habitar contigo, no se lo impidas, solo que observe estas reglas que yo te doy, dice la Biblia, de una manera muy general, es lo que establece. Entonces ellos no estaban fuera de orden y muchos se quedaron a vivir y enseñaron el hebreo. Pero estas personas ignoran todo esto y entonces cometen graves errores. Y esa discusión no menor que tuvimos, al final se imperó. Quisieron el shofar por delante. Recuerdas un cuerno de carnero con una persona que lo iba tocando pero no sabía, y entonces otra persona dijo no, yo sí sé, y lo empezó a tocar y empezó a hacer ruido. Y quiero ser claro, respetuosamente lo digo como es, empezó a hacer ruido. No era conforme, ni siquiera era conforme al orden bíblico. No era mi marcha, yo solamente me fui pidiéndole al Señor que no vaya a llegar nadie de gobernación porque vamos a tener problemas. Gracias a Dios no pasó a mayores. Pero a lo que voy es que en esta anécdota que te digo, hay personas que quieren imponer su pensamiento y están totalmente fuera de orden. De hecho, déjame te digo, para que se toque el shofar, no es un shofar cualquiera, tiene que ser un shofar autorizado por las autoridades religiosas de Israel. No voy a entrar a fondo en eso, tampoco hay nada de malo, eso lo establece la Biblia. Por otro lado, debe ser tocado por un músico autorizado. ¿De dónde? De la tribu de Leví. Si no lo toca un levita que haya llevado todo el proceso de consagración, entonces déjame te digo que es música bonita, es música emotiva, pero no cumple con los requisitos de la Biblia. Estoy dando nada más un ejemplo para ver que debemos de tener cuidado de las prácticas, otra vez, emotivas, bonitas, pero no puede ser impuestas como obligatorio. Igual muchos de ellos se rehúsan a utilizar la palabra Dios sin entender que la palabra Dios viene de una evolución del castellano, y cuando se utiliza la palabra Dios con D mayúscula, estamos hablando de Jehová de los ejércitos, del omnipotente, del eterno, del Rey de Reyes, del Señor de Señores. Pero ellos, como en la cultura hebrea, al utilizar el alefato es el alfabeto de los hebreos. El alefato es la lengua en la que se escribió el Antiguo Testamento. En el alefato no se utilizan las minúsculas, porque así está establecido las reglas gramaticales del alefato, solamente mayúsculas. Entonces, cuando vienen al castellano, ellos, ¿qué crees? Pues como en el alefato no se utilizan las minúsculas, en el castellano no escriben Dios, escriben D-OS. ¿Por qué? Perdón. Porque no se puede pronunciar el nombre del Eterno. Y en eso pudiéramos congeniar que no se puede pronunciar. Y te voy a decir rápido en algunos segundos por qué. Pero déjame te digo que cuando ya se convierte el castellano es castellano. Los sonidos son diferentes. Las reglas gramaticales son diferentes. No podemos tratar de castellanizar el hebreo. Algunos inclusive dicen, no se dice Jesús, se dice Yeshua. Otros dicen Yeshua, otros Yahshua. Déjame decirte que si le quieres decir así, está bien, si es tu gusto y tu emotividad, pero no lo puedes tomar como una imposición de que decir Jesús es pecado y decir Yeshua o Yeshua o Yeshua, eso es lo correcto, porque déjame te digo rápido, ni siquiera conocemos la pronunciación correcta porque no hablamos hebreo, y solamente quien habla un hebreo es el que puede pronunciar correctamente. Así que, por ejemplo, yo te puedo decir, ¿qué te parece si yo te digo en inglés yesterday? Yesterday. Así no se pronuncia, se parece. ¿Quién lo va a poder pronunciar correctamente? ¿Quién habla el inglés correctamente? Entonces, el tratar de culturizar al idioma español muchas palabras en hebreo es bonito, es pintoresco, es cultural, es educativo, pero no es necesario para elevar nuestra verdadera adoración al Señor. Si tú lo haces con sinceridad, yo te respeto y le agradezco a Dios por tu sinceridad. Hazlo, pero no se lo impongas a tu hermano.
y tampoco caigas en el error. Solamente te pido, no caigas en el error que se necesita agregar algo a la gracia de Jesucristo. Nuestra versión que tenemos, Reina Valera, en español, y menciono esa porque es una versión que costó sangre, costó vida, costó persecución. Es una de las versiones más completas, una de las versiones más apegadas al texto. A muchos nos gusta buscar en el texto original para enriquecernos, no por dudar de la versión Reina Valera. Pero en esta anarquía y en este extravío que se han ido algunos, han llegado a inclusive a descalificar y hablar palabras muy peligrosas, irrespetuosamente hablando, y a veces hasta de blasfemia contra las versiones como la Reina Valera en español o la King James en inglés, con ese aferramiento porque solamente el hebreo sea lo correcto. Se han caído en extremos, sin considerar ellos que ese Mesías que dicen aceptar, ese Jesús que dicen aceptar, predicó en arameo y todos sus discípulos, sus apóstoles, escribieron en griego. Bueno, hasta aquí mi parte, solamente para insistirte otra vez, no se necesita agregar nada a la gracia de Cristo para nuestra salvación, y no se necesita agregar nada físico y material a la observación de los mandamientos del Evangelio de Cristo para nuestra santificación. Dios te bendiga. שהלב בוכה, רק אלוקים שומע, הכאב עולה מתוך הנשמה, אדם נופל לפני שהוא שוקע, בתפילה קטנה מותחת הדממה. שמע ישראל אלוקיי, אתה כל יכול. נתת לי את חיי, נתת לי הכל. בעיניי דמעה, הלב בוכה בשקט, וכשהלב שותק, הנשמה זורקת. שמע ישראל אלוקיי, עכשיו אני לבד. חזק אותי אלוקיי, עשה שלא אבחר. הכאב גדל ואין לאן לברוח. עשה שיגמר, כי לא נותר בי כוח. כשהלב בוכה, הזמן עומד מלכת. האדם רואה את כל חייו פתאום, אל הלא נודע, הוא לא רוצה ללכת. לאלוקיו קורא על סף תהום. שמע ישראל אלוקיי, אתה כל יכול. נתת לי את חיי, נתת לי הכל. בעיניי דמעה, הלב בוכה בשקט, וכשהלב שותק, הנשמה זורקת. שמע ישראל אלוקיי, עכשיו אני לבד.
וכשהלב שוטט, הנשמה זורקת. שמע ישראל אלוקיי, עכשיו אני לבד. חזק אותי אלוקיי, עשה שלא אבחד. הכאב גדול ואין לאן לברוח. זה שיגמר, כי לא נותר בי כוח. Hola nuevamente, vamos a leer en el libro de Gálatas, en el capítulo 3, versículo 28 y 29. Gálatas, capítulo 3, versículo 28 y 29. Dice la palabra del Señor así: ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois, y herederos según la promesa. Entendamos correctamente este pasaje. Este pasaje se refiere a que ahora somos herederos espiritualmente por la promesa de la salvación de Cristo. Esto no nos hace un judío en lo material, pero sí nos hace un hijo de Dios en lo espiritual. Y por tal motivo también somos partícipes de la promesa que Dios le dio a Abraham, y entonces herederos de esa promesa. Eso es lo que aquí nos está indicando. También nos dice claramente que cuando uno viene a Jesús, cuando uno lo recibe en el corazón, entonces a uno nace del Espíritu, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Y entonces cuando uno tiene el nuevo nacimiento por Cristo, ahora todos somos hermanos, todos somos hermanos. Es importante mantener este concepto, porque si vamos a recordar lo que pasó en el libro de los Hechos, cuando los primeros no judíos, o los que se llamaban como gentiles, fueron evangelizados y escucharon del poder de Dios, dice la palabra de Dios que ellos aceptaban a Jesús en su corazón, y muchos de ellos eran bautizados con el Espíritu Santo. Esta situación hizo que todos se reunieran en Jerusalén y analizaran esta situación. Y después de estar compartiendo las experiencias, dice la Biblia que Santiago se puso en pie y concluyó una decisión. Y esa decisión dice en la carta que enviaron a todas las iglesias de los que no eran judíos, esa decisión decía: hemos decidido no imponerles carga mayor, porque ni siquiera nuestros padres ni nosotros la cumplimos. Fíjate, no es excusa, pero es una realidad. Dice, una carga que no hemos cumplido por miles de años, no se las podemos poner a ustedes. Porque si Cristo, y eso se lo enseñó el Señor Jesús a Pedro, no podemos llamar inmundo lo que Él ha limpiado. Yo era en el mundo, yo era una persona terrible. Yo estaba hundido, estaba perdido por mis delitos y mis pecados, pero por medio del sacrificio de Cristo, por medio de la salvación, por sus méritos en la cruz, ahora Él me limpia y te limpia, si tú lo recibes en tu corazón, de todo pecado y de toda culpa. Entonces el Señor nos dice, no podemos llamar que está contaminado a alguien que está limpio con la sangre del Cordero. Por esa razón, en la carta que mandan los ancianos, que manda Santiago a las iglesias, les dice, solamente les vamos a poner algunos detalles importantes para que tengan cuidado. Entre ellos, por ejemplo, no consumir carne sacrificada a los ídolos. Y de cierta manera debemos entender que el cristiano hoy en día no debe ser partícipe de las obras infructuosas de la carne. Eso también lo explica Pablo, explicando esa carta de cierta manera. Entonces el cristiano, para mantenerse en esa libertad con que Cristo nos hizo libre, debemos de abstenernos de contaminarnos con las cosas que no le agradan a Dios. Y con eso es con lo que mantenemos la pureza en nuestro corazón, en nuestro espíritu. Si lo hacemos de todo corazón, las obras no salvan, pero los salvos es necesario que den fruto de que son salvos. Y esas obras deben ser obras de arrepentimiento,
obras que glorifiquen a Dios. Por eso es que se le mandaba a los nuevos creyentes que no consumieran carne sacrificada a los ídolos. Y de cierta manera esa era una práctica normal de aquel entonces, porque se hacían sacrificios a los ídolos y luego se vendía la carne en el mercado casi regalada y la gente compraba porque era barata. Entonces a veces nosotros como cristianos debemos entender que las cosas, aunque se vean fáciles, si están en contra de la voluntad de Dios, aunque sea más económico, aunque sea más fácil, eso es pecado. También se les prohibía el consumir sangre, porque la vida está en la sangre. Eso lo deja el Señor bien claro, aún desde antes de Moisés y su ley, queda muy claro que la vida está en la sangre, y entonces también se prohibía consumir la sangre. Yo sé que en México tenemos una práctica de algún tipo de guiso regional hecha con sangre de animales, pero ahí la palabra de Dios es textual, es clara. Y también otra cosa, que no se consumiera de animal ahogado, y esto está hablando también un poquito sobre sacrificio. Entonces nosotros como cristianos debemos mantenernos con la libertad que Cristo nos hizo libre, y si la realidad es que no se aligera de cierta manera la carga, no, de cierta manera no, porque no solamente se limita a las ordenanzas como el movimiento judío mesiánico comenta de la ley, sino ahora la ley de Cristo es superior, porque Él es la revelación de la ley. Y por citar un caso nada más, en la ley dice ama a tu hermano como a ti mismo, pero Cristo dice ámalo como yo lo amo. Y entonces este mandamiento de Cristo es superior. La ley era simplemente un esbozo de lo que era la voluntad de Cristo, pero ahora Cristo nos revela en su evangelio una ley más grande, y una ley que se rige por el amor de Dios. Imagínate, nada más en un ejemplo que acabo de poner. ¿Cómo puedo amar yo con el amor que Dios ama? No puedo. Ese amor ágape solamente lo puedo obtener si yo doblo mi rodilla, si yo oro al Señor y si le digo: Señor, enséñame a orar. No tengo amor como tú amas, enséñame a amar. Y entonces el Espíritu Santo, que nos guía a toda verdad, que nos lleva a toda justicia, Él nos enseña, Él nos llena. De ahí la importancia de buscar esa llenura del Espíritu Santo, porque ahora en Cristo la revelación es superior. También quiero comentarte por último, y quiero dejar bien claro, que el cristiano ante el movimiento judío mesiánico debe ser respetuoso. Hay algunos que no son judíos y que por agrado, por simpatía, por amor, deciden adoptar algunas de las situaciones de la liturgia o de las costumbres judías. Debes verlo con amor. No debes juzgarlo, no debes de criticarlo, velo con amor. Porque seguramente que él, al aceptar a Cristo como el Mesías, tiene un paso bien adelante, sea judío, sea israelita, o sea israelí, que es el gentilicio actual, israelí, o sea mexicano, o sea latino. Tenemos que verlo con amor, tenemos que ver con misericordia, debemos respetar. Sin embargo, algo que es importante dejar claro: si te quisieran convencer de que hay cosas adicionales a lo que Jesús enseñó para poder obtener la salvación, eso no es nuevo. Precisamente por eso se reunió en la iglesia en Jerusalén, porque había muchos, y dice el apóstol Santiago, que nosotros no enviamos, es decir, que no se sujetaron a ninguna autoridad para hacer lo que hacían. Y eso hay muchos en las redes sociales. Hay algunos, dice, que los inquietan queriendo ponerles cargas adicionales como la circuncisión y como judaizar. Y dice, y eso no está bien. Eso no está bien. Hay que recordar, todo el Antiguo Testamento es importante, porque tampoco caemos en el error que cayeron muchos de decir, el Antiguo Testamento ya no, ahora es el Nuevo Testamento. No. Jesús y todos los apóstoles predicaron sobre el Antiguo Testamento, pero predicaron la revelación completa del Antiguo Testamento, que es Cristo y su ministerio.
Entonces, el Antiguo Testamento es muy importante, así como el Nuevo Testamento. Todo se debe interpretar en un conjunto. El Antiguo Testamento dando los símbolos, dando las ilustraciones, dando las imágenes, y el Nuevo Testamento dando la revelación completa, que es Cristo. Todo esto es necesario para poder caminar en santidad conforme a la voluntad de Dios. Pero judaizar no. Judaizar no. Si tú tienes dudas, con toda confianza puedes acercarte con nosotros para alguna pregunta más explícita, pero por lo pronto podemos decir que la gracia de Cristo es suficiente para que su sacrificio nos limpie de todo pecado. Dios te bendiga. Nos vemos pronto. Bueno, hermano, hemos llegado a nuestro final. Hemos concluido con nuestra clase de hoy. Antes de despedirnos, quiero recordarte que te conectes hoy mismo a la 1 de la tarde para nuestro servicio, para nuestro culto de la tarde. Hay que seguirnos gozando, hermanos, en la presencia del Señor. Hay que seguir alabando y glorificando su nombre. No olvidemos que el domingo es del Señor. Vamos a despedirnos, hermanos, de esta escuela dominical. Vamos a inclinar nuestro rostro, hermano. Bendito Dios y buen Padre Celestial, estamos delante de tu presencia, Señor, dándote las gracias, Señor, por habernos dado la oportunidad, Señor, de estar aprendiendo de tu palabra de Dios a través de la escuela dominical, Señor. Mira, Padre, en este momento nos despedimos, Señor, de la escuela dominical, Señor, mas no de tu presencia, Señor, porque vamos a seguir alabando y glorificando tu nombre en este día, Señor. Gracias te doy, Señor, porque tú hasta este momento, Señor, no has dejado de poner los medios, Señor, para que se siga impartiendo tu palabra por medio de la escuela dominical. Gracias te doy, Señor, porque hasta ahorita, Señor, tú has suplido todas nuestras necesidades, Señor. Tú sabes por la necesidad que están pasando mis hermanos, Señor. Tú las conoces, Padre Santo. No las podemos exponer, Señor, pero tú las conoces y tú puedes suplir, Señor, cada necesidad. Suple, Señor, cada necesidad que haya en cada uno de ellos, Señor. Te lo pido en el nombre de Cristo Jesús, tu Hijo amado, Señor. Gracias, bendito Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, hermanos, hemos sido despedidos. No se les olvide conectarse a la 1 de la tarde para nuestro servicio. Y mi nombre es Norma González. Dios les bendiga, hermanos. Canta, oh hija de Sión, regocíjate, Israel. Canta y danza con todo el corazón, hija de Jerusalén. Canta, oh hija de Sión, regocíjate, Israel. Canta y danza con todo el corazón, hija de Jerusalén.
Hashem quitó tu castigo, tu enemigo yo. Rey de Israel, Adonai, en medio de ti, poderoso es. Canta, canta, oh hija de Sión, regocíjate, Israel. Canta y danza con todo el corazón, hija de Jerusalén.